Muy bienvenidos, estimados amigos radioyentes de Radio Solidaria y también televidentes de Solidaria TV. Estamos contigo, mi esposa y yo, por la gracia de Dios, una vez más, aquí queremos ser instrumentos del Maestro, el único Maestro perfecto, que es Jesús, para que Él pueda darnos una clase de sus enseñanzas fundamentales. Porque vivimos en un mundo tan caótico que es como si estuviéramos viendo a Nimrod y a Semíramis construyendo una gigantesca torre de Babel, desafiando a Dios para conquistar el cielo, como dijeron algunos trasnochados políticos de la izquierda radical, de la extrema izquierda, esos sí que son extremos. Y hemos conquistado la calle, ahora vamos a conquistar el cielo, dijeron. Bueno, pues pobrecillos, ya se han ido bastantes de ellos a la calle, pero lo que sí está claro es que están sembrando confusión y confusión en la Torre de Babel. Y Dios también nos entrega confusiones de todo tipo, como surgió el castigo de Dios de romper su lengua común, que es lo que más une una lengua. Lo que más une a dos personas es que puedan hablar. Y si el uno habla en chino y no entiende al otro que habla en español, pues y viceversa, pues con gestos, yo qué sé, pero no pueden tener verdadera estrategia. Bueno, hay un lenguaje de gestos también, lo que pasa es que es muy incompleto. Pero no cabe duda que es el lenguaje lo que hace tener una comunicación. Pero fíjate tu lenguaje de gestos. Claro. Eso no. Yo me imagino allá en la Torre de Babel todos los miles de babilonios con el mismo idioma y no entendiendo. ¿Pero qué me estás hablando? Diría uno en su idioma y el otro, no sé lo que me dices. Pues esto es un poco lo que está pasando con las lenguas nacionalistas, pero más que eso, los idiomas ideológicos, políticos y sociales de la suciedad que se está estableciendo en una caja de Pandora abierta por completo para la babilonización de la sociedad. Y bueno, pues ante esta falta de verdadera fe y del verdadero conocimiento de Dios, que es la verdad eterna, por mucho que digan de que no hay verdad, claro que hay verdad, Dios es la verdad absoluta, y lo que Él dice es verdadero, pero el problema es de aquellos insensatos que se creen más sabios que Dios y que incluso lo quieren eliminar, como que no existiera. Y bueno, pues ante esta situación vemos a las multitudes que comen, vamos como hambrientos, desesperados del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tristemente incluso muchos religiosos, ministros de la religión, que no tienen apetito de la verdad, han ido perdiendo el apetito de la verdad y se les ha desarrollado la gula religiosa y filosófica, humanista, porque eso les engrandece carnalmente, incluso ministerialmente, y buscan ser eruditos y buscan predicar con buenas palabras mundanas que agradan a las mayorías, ¿no? Hasta, bueno, pues cultos en los que la gente se ríe y en los que la gente aplaude y aplaude y aplaude, y resulta que al final, si los escuchas, dices, oye, ¿qué ha dicho? Solo ha dicho payasadas, ha hecho un show, pero no ha edificado, no ha corregido, no ha usado ni lo más mínimo la espada de dos filos, que
que es la palabra de Dios. Ha usado plumas de avestruz, plumas de pavo real, esas plumas tan bonitas, pero que no, la gente no sale con un crecimiento espiritual. Y ante esto, pues empecemos por leer Colosenses 2, del 8 al 10, para dejar clara sentencia contra el humanismo cristiano. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo puede ser que muchos estén intentando hacer un injerto entre la teoría de la evolución, que es una falacia, no tiene nada de científica, que podría pues realmente aportar pruebas científicas que la destruyen por completo, y sin ser ningún experto en el asunto, simplemente por investigar y por orar y recibir revelaciones de Dios, de cómo puede ser que eso, por una sopa, el agua específica con los determinados elementos químicos, etcétera, y un rayo, aparezca ahí un ser vivo, así, la amebita, ¿no? Y ahí sí vemos que durante milenios esa ameba unicelular sigue dando amebitos y no se multiplica, pero luego pues a base de años y años esa ameba, porque busca progresar por sí misma, es que tiene ese ímpetu de la diosa naturaleza, pues se multiplica y crea un ser, se crea a sí misma y se transforma en un ser pluricelular, en un protozoo, y después sigue a base de muchos años, transformarse en un renacuajito, y después ese renacuajito a base de muchos años y años pues va y se transforma en unos peces, luego, y en otros, y una cantidad de peces impresionantes y diferentes. El renacuajito, ¿cómo pudo parir y engendrar todas esas especies diferentes? Todo a base de muchos años, y uno dice, bueno, pues ¿cómo puede ser? Miles de millones de años. Pero si el Sol tiene un tiempo muy definido, conforme al volumen energético que consume cada segundo, que es gigantesco, no puede tener una existencia de miles de millones de años. Es absurdo. Tendría que ser tan gigantesco que no habría vida a su alrededor ni en millones de kilómetros, y la Tierra, en la posición que está, estaría absolutamente calcinada. Bueno, pero mira, además hay un tema que cualquier científico hoy lo puede ver y lo ve claro. Esos aminoácidos que están en el agua y que un rayo... Es imposible, porque cuando descubren el árbol, la genética, cuando descubren todo lo que es todo el ADN y el AR, todo eso es una composición tan perfecta, tan diseñada, tan encajada unos con otros, que hubiera sido imposible. Y todos los seres vivos tienen un ADN. Por lo tanto, o sea, está completamente obsoleto ese pensamiento de que un rayo cósmico... Se sigue enseñando y afirmando, sí, claro, como otras muchas cosas. Y lo declaran ciencia, sí. Cuando efectivamente, una vez que el hombre ha inventado el diseño informático, pues saben que un programa, por muy sofisticado que sea, por muy robot, muy impresionante que sea, ha habido un diseñador del software del programa para que pueda esa máquina hacer esas cosas. Pues ¿cómo no se dan cuenta de que tiene que haber un diseñador genial que ha diseñado cada ser viviente con un código
Los códigos genético, son increíbles, creo que asustan a los científicos ese código tan perfecto, tan increíble, porque aunque son los mismos componentes, pero en cada ser es diferente la composición y lo que es el diseño, la palabra es diseño, sin duda. Sí, sin lugar a dudas. Y entonces, bueno, no vamos a hablar de eso porque tendríamos mucho tiempo que usar, como por ejemplo que llegaron a la Luna y esperaban encontrar metros de espesor del polvo lunar, porque de tantos miles de millones de años el polvo cósmico se va acumulando y cuando pisaron, ¡pum!, pues salió un poquito de polvo que determina pues que no pueden ser millones, miles de millones de años, sino unos miles de años. Y tantas otras aseveraciones que podríamos hacer. En cualquier caso, es trágico que incluso ministros del Evangelio estén queriendo adaptar la Biblia y sus enseñanzas a esta teoría. Y llegan a pensar que Dios usó a un mono en lugar de hacer un muñeco de barro y crear al hombre de la tierra, y por eso en la Biblia se le llama tierra al hombre, en cierta manera, porque de la tierra procede, y no, que agarró al orangután y le infundió un soplo de aliento y lo hizo humano. Vamos, perdónenme, si usted quiere aceptar que somos animales descendientes del orangután, animales hechos racionales, animal puede ser que sea usted, yo soy una persona hecho a imagen y semejanza de Dios. Él nos da la vida, Él nos ha creado únicos e irrepetibles. Y por eso mira lo que dice Jesús, Mateo 16:6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Claro, los saduceos mezclaban las filosofías muy atractivas del momento, las filosofías helénicas, ¿no? Aristóteles, Platón, etcétera, vamos, epatantes, asombrosos, geniales. En realidad, pues lo único bueno de estos filósofos, seguro que lo recibieron de la Torá, seguro. Pero en cualquier caso, mezclan esas filosofías con la Torá y llegan a conclusiones de que no hay resurrección de muertos, es decir, que después de la muerte no hay más nada, como que esa Torá es solamente para el tiempo que estamos en el mundo, para que podamos vivir más o menos mejor. Y claro, fíjate qué perspectiva, ¿no? Qué esperanza, ¿no? Y ahora pues muchos saduceos se han infiltrado en las escuelas de teología, en las universidades, ¿para qué vamos a hablar? Y niegan, por supuesto, la divinidad de Jesús, y niegan la resurrección de Cristo, y niegan que vayamos a resucitar. Ese es el humanismo que está creciendo. Y ya están al punto de ir recortando la Biblia, transformando la Biblia, porque dicen que está obsoleta, que hay que modernizarla. Bueno, puede ser que usted se vaya haciendo cada vez más obsoleto, porque en la medida que se separa usted de la verdad inmutable de Dios, como dijo Jesús, el mundo pasará, mas mis palabras nunca pasarán, usted se va haciendo no solo obsoleto, sino inmundo y oscuro, y engañado y engañador. Y por eso, cuidado con los intelectuales tan razonadores que mezclan la filosofía del árbol del conocimiento del mal con el conocimiento del bien absoluto, que son las verdades de Dios. Y podemos leerlo, la advertencia en Romanos 1, 18 a 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sí, porque claro, ahora están llegando a eso, a decirle al lagarto, hermano lagarto, o a la serpiente, hermana serpiente, y que tenga pues la misma valoración cualquier ser animal que la de la especie humana, ¿no? Entonces es ya la insensatez supina. Y esto porque no tiene ni la más mínima sinceridad ni reflexión mirando las estrellas, mirando los cosmos. Y ahora que además se pueden ver de una forma tan impresionante cuando te presentan imágenes de las galaxias y de, y ver una flor y ver una mariposa o una golondrina o cualquier creación. Dices, bueno, esto es genial. Aquí, esto tiene que haber un creador, porque no puede ser que vivamos en una galaxia donde hay 100.000 millones de estrellas y resulta que luego hay igual 100.000 millones de galaxias y resulta que esto ha surgido por la nada, un Big Bang y ese Big Bang, ¿cómo se provocó? ¿De dónde? ¿Con qué se provocó el Big Bang? Pero es que es triste que el mismo promotor de la teoría del Big Bang al final tuvo que decir, pero tiene que haber alguien que creara la partícula. Que encendió la chispa. Y que encendió la chispa del Big Bang, que hizo la explosión. Y además esa partícula... ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Claro. Esa materia súper concentrada, ¿quién la puso? ¿Y en dónde se expande? Y así que llegó a decir, tiene que haber Dios. Lo que pasa es que después, amargado y probablemente condicionado porque no encontró a Dios, no como Einstein, que años antes de fallecer se consagró a buscar a Dios porque lo encontró y comprendió que Dios es amor y que todo glorifica a Dios, ¿no? Pero este pobre hombre, ¿cómo se llamaba? De la silla de... No me acuerdo. Bueno, pues fíjate, para mí no es tan relevante. El nombre de Jesucristo después de 2000 años se recuerda, pero hay nombres que ya no se van a recordar. No se van a recordar, no. Tantos que no se recuerdan. Y sobre todo cuando, pues ¿para qué vamos a hablar? Cuando Jesús venga y establezca su reino 1000 años. Pero en cualquier caso, vemos ahí la insensatez humana. De no pensar, bueno, el creador de esto es genial, tiene que haber un creador. Esto no puede explicarse de ninguna otra manera. Y bueno, vanidad de vanidades. Jonás 2.8 lo dice bien claramente, después de sufrir la experiencia de ser quebrantado en su orgullo religioso. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Eso es lo que les pasa a los que se creen sabios, a los sabiondos, a los cabezones, que pues como contrapartida endurecen su corazón. Porque el conocimiento envanece. ¿El conocimiento? ¿Qué conocimiento? El del mal, conocimiento terrenal, animal y diabólico. Ese es el que envanece. Porque ese aplaude al ego. Ese busca medallas, busca protagonismo y satisface la vanagloria, ¿no? Y eso, pues fíjate tú qué consecuencias. La primera es que Dios los repudia, porque es soberbia, y la peor es la religiosa. Y a la caída le precede la soberbia, y Dios resiste a los soberbios. Leemos en 1 Corintios 1, 18 a 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No lo ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Eso es para los que están ciegos y les gusta esa ceguera porque ahí se regodean en su soberbia, pues no lo entienden, es locura para ellos la predicación, y la cruz es locura, y no pueden captar que Jesucristo fue en la cruz, que venció a la muerte y a Satanás y al pecado y al mundo, ¿no? Porque ahí pagó por toda la maldad que inoculó la serpiente antigua, el maligno, a Eva y a Adán, y después a todos los vivientes. Y ha dejado clara expiación para todos aquellos que reciban la verdadera sabiduría, la que viene de Dios, manifestada en Cristo Jesús, que vino al mundo para dar al hombre lo más importante: vida eterna. No hay nada más importante. Esta vida aquí es cortísima. Dar al hombre salvación y vida eterna. Y qué triste ver religiones que incluso se llaman cristianas, son muchas de ellas, y sin embargo se asimilan y se yugan, se hacen cómplices de tradiciones y culturas que son, por muy ancestrales que sean, que son de raíces diabólicas y que expresan eventos y manifestaciones satánicas en muchos casos, ¿no? Y lo hacen diciendo es que tenemos que respetar las culturas, los folclores, porque son cosas buenas, que hay que mantener vivas. Forma parte de la idiosincrasia de los pueblos. Perdónenme, colaborar aquellos que profesan que solo la verdad es Cristo y su palabra, pues están prostituyendo su mensaje, mezclándolo con estas costumbres malvadas que proceden, algunas de ellas, de sacrificios humanos, como las fallas de Valencia, que proceden no de quemar muñecos, sino quemar personas, quemar brujas en algún caso, y las que no eran brujas, pero que había que eliminarlas, quemar judíos o quemar protestantes, disidentes, etcétera, y sin más también quemar a niños como sacrificio a Moloch para que pueda dar prosperidad de cosechas y de riquezas terrenales. Esta es la historia, pero no solamente de esa tradición, sino de otras muchas que podríamos mencionar, y en la cual hasta sacerdotes bendicen con su ¿cómo se llama? El agua bendita. ¿Eh? Con el agua bendita. Con el agua bendita, que llaman ellos, que no sé de qué tiene de bendita, pero bendicen esos eventos, como cuando también bendecían fusiles y cañones para que mataran más y mejor, ¿no? Pues perdónenme, ya Jesucristo denuncia bien claramente a los religiosos que se hacen cómplices de todos aquellos rituales, por muy simpáticos, atractivos, y que son en la mayoría de ellos grotescos y de mal gusto. Pues oye, que por ejemplo el País Vasco proceden de aquelarres y que ahora pues claro ya no se pueden hacer descaradamente, que siguen haciéndolos a escondidas, etcétera, pero esto lo denuncia Jesús en Marcos 7, del 6 al 8. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Doctrinas y mandamientos de hombres. No son mandamientos de Dios. Son doctrinas, enseñanzas completamente humanistas, terrenales e incluso diabólicas. Y lo mezclan, y lo enseñan, y lo ordenan, imponiendo obediencia a esos mandatos. Y es una tristeza también profunda ver cada vez más a ortodoxos que han sido fieles a la Torá, la palabra de Dios, el libro que Dios dio a través de Moisés al pueblo escogido. La Torá, la ley, los mandamientos, los buenos mandamientos de la voluntad de Dios, que es perfecta. No para salvar, porque no salvó a nadie, murieron 3000 inmediatamente en el monte, pero para frenar la corrupción, para que pudiera el hombre distinguir entre el bien y el mal. Los mandamientos son buenos, incumplirlos es malvado. No solamente por deshonrar a Dios, sino por deshonrarse a sí mismos, los que los incumplen, y también hacer daño a sus prójimos. Y es triste que están cambiando la Torá por la Misná, la Haggadah y sobre todo por el Talmud, llegando al punto de considerarlos estos más sagrados que la Torá. A pesar de que en estos libros, que son recopilaciones de reflexiones de los que son llamados los sabios de Israel antiguo, esos rabinos que asombraron con sus conocimientos en griego y en latín y en todos los libros de Alejandría, donde había la mayor biblioteca del mundo, y entonces mezclan pues reflexiones filosóficas con la Torá. Y hay que distinguir lo que es esa mezcla de echarle agua al vino, de humanizar la Torá, que es divina y que no quiere Dios de ninguna manera compatibilizarla con los razonamientos y los sentimientos humanos. Y bueno, pues llegan al punto de que incluso algunas reflexiones del Talmud van en contra de los mandamientos de la Torá, y se imponen esas reflexiones invalidando la Torá. Y eso es lo que dijo Jesús: invalidáis la verdadera ley con vuestras tradiciones. Y ahora han de entender a los cabezones super sabios, llenos de haber leído miles y miles de frases que pues muchos de ellos llaman las perlas de sabiduría, y realmente pues muchas de esas perlas han perdido, por supuesto, el brillo y la cutícula, han perdido el valor de lo que es una perla preciosa que simboliza a Cristo, y por lo cual él mismo dijo: el reino de los cielos es semejante a aquel coleccionista de perlas que encontró la perla preciosa y vendió toda la colección para comprar esa perla. Esa perla se llama Jesús, que simboliza la puerta que conduce al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo, donde hay 12 perlas gigantes, porque él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y nadie puede entrar al lugar santísimo si no es pasando por esa perla preciosa y recibiéndola como regalo, porque él se da a los que quieren realmente recibir la sabiduría eterna del Maestro, Jesucristo. Y bueno, pues no pocas veces esas ordenanzas humanas invalidan las divinas. Segunda de Reyes 17, 37 a 41 leemos: Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Yahvé vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos.
Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Yahvé aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta hoy. Así está sucediendo, que la descendencia, hijos y nietos, van siendo leudados con esa especie de mezcla. Estoy hablando de los que creen, de las familias que se consideran religiosas. Esa especie de mezcla de miedo a Dios, que no quiere que se le tenga miedo, y miedo a los hombres, y miedo a la política, y miedo al sistema, y contaminación, pues, de aceptar lo que se considera políticamente correcto y lo que en realidad es malvado, porque es contra Dios. Y de generación en generación se va a ir produciendo una babilonización terrible que va a provocar que Dios siga dando con la vara y quebrantando el mundo hasta que se den cuenta de que el único propietario de este mundo no es el hombre, ni siquiera Satanás, que está vencido, solo Dios. Y Él va a producir esos quebrantamientos para ver si reflexionan y se dan la vuelta, que eso es la conversión, y dejen de mirar al mundo y dejen de aceptar esas falsedades como si fueran verdades. Y por eso así dice Isaías 2, 5 y 6. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahvé. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Fíjate tú, se contaminan con los dioses de las costumbres y las tradiciones, los prejuicios y las supersticiones. Qué terrible, ¿no? Qué absurda, qué ignorante es la superstición. Pues sin embargo invaden las supersticiones y así atemorizan a las sociedades enteras, y además llevan a los que aún tienen algo de las verdades de Dios a tener miedo a Dios. Porque claro, ven el palo y el palo, pero no es cuestión de tener miedo a Dios, sino respetarle, y eso es amarle, como Él nos ama. Y esto lo denuncia Pablo a los Gálatas. ¿Cómo les llama a los Gálatas? Insensatos, ¿no? Insensatos. Que habiendo empezado por el Espíritu, habéis sido llenos del Espíritu. Habéis recibido el Shavuot, el Pentecostés, que curiosamente acaba de terminar el lunes pasado. Y resulta que habiendo empezado por el Espíritu, la revelación, la experiencia, la vivencia, la comunión con Dios, por medio del Espíritu Santo, ahora os habéis ido desviando y habéis acabado en la carne religiosa, es decir, el logos, la letra que mata. Os habéis dejado babilonizar y habéis entrado a formar parte de unas prostitutas religiosas, todas hijas de Babilonia, la gran ramera y madre de todas las rameras. Y el humanismo religioso pues está produciendo una cantidad de tibieza inmensa, fabricando tibios continuamente. Y mira lo que dice Jesús a los tibios, que ni fu ni fa, que ni hacen ni dejan hacer, ni entran ni dejan entrar, y por lo tanto son verdaderos tapones, y que están pues con miedo a Dios, pero y miedo al mundo, solamente pensando en sí mismos. Así lo denuncia Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así es. Compartimos en el culto que tuvimos pues
Pues yo creo que fue en San Sebastián, sobre las vírgenes insensatas, y sobre los tibios forman parte. Viene el aceite y no lo recuperan. Y no son criminales, no matan, pero sí que matan por omisión, porque no dan de comer al que se está muriendo de hambre. O sea que es una forma pasiva de matar, como sucede con muchos, que sabiendo hacer el bien no lo hacen, ¿no? Y esos son los que engrosan hoy la religión cristiana más abundante de la humanidad, la última de las 7 iglesias. Por eso está en ese lugar, en la última, porque en este final de los tiempos es la que más prospera y crece, se multiplica, y resulta que el Señor no está dentro. Llama a ver si le abren la puerta para que esas personas, bueno, pues puedan recibir las vestiduras blancas para vestirse. Esas personas puedan recibir el cálido soplo de Dios para ser renovadas en el primer amor y las primeras obras. Así que son seres insípidos que por mirar hacia atrás como la mujer de Lot se vuelven estatuas de sal, piedras de sal que no tienen sabor y que son insensibles, se vuelven insensibles, individualistas y completamente insolidarios. Y así es el humanismo. El humanismo. El que acaba, desde luego, pareciéndose más a los animales, con ese instinto de supervivencia. Primero yo. Sálvese quien pueda. Y por tanto, nunca quieren arriesgar su vida, siempre buscan salvar el pellejo como sea. Como si el pellejo, el body, el envase, fuera más que Dios. Esta es la realidad de muchos. Y bueno, pues mira lo que dice Lucas 14, 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. No vale ni para ser pisoteada por los mulos en el muladar, que al final es lo que le viene encima, ¿no? Pues estos son los humanistas cristianos que son como joyeros que hacen joyas con oro muy bajo, mezclado con mucha chatarra, dan de beber agua con vino, como he dicho antes, y también ponen circonitas en lugar de diamantes. Sí, no enseñan a llevar el pectoral de las piedras preciosas que simbolizan a los frutos del Espíritu Santo. No. Y bueno, pues ¿qué van a transmitir estas personas, no? Y especialmente estos son espadachines, pues fíjate tú, del Evangelio, que usan como espadas sin filo, que no cortan, que acarician. Son espadas con el filo rombo, es decir, que no cortan la carne. Y la palabra de Dios es una espada de dos filos que parte el alma, la corta, separa lo malo de lo bueno. No, espadachines con espadas sin filo. Están usando espadas que saben que no van a cortar, no hacen sangre, no quebrantan, no llevan al arrepentimiento a las personas. Más o menos las mantienen ahí sin producir en ellas ningún temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Así lo dice Eclesiastés 10:10. Aleluya. Dame un segundo. ¿Cómo pueden cortar una espada que no tiene filo? ¿Cómo puede la palabra de Dios producir en las personas el principal don, que es lo primero que hace el Espíritu Santo a los que oyen la palabra, el
perdón, del arrepentimiento, como consecuencia de la convicción de pecado y de juicio. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Así que se embota el filo, pues más fuerza, y por eso pues muchas veces algunos se vuelven hasta violentos al predicar porque no consiguen los resultados que quieren. Pero estamos hablando de humanismo cristiano que sobre todo también está cayendo en los sentimentalismos. Decir algunos, como yo tuve que corregir, en una especie de presbiterio de no sé cuántos ancianos del Evangelio, pastores, incluso responsables de grandes ministerios, que primero la familia. Pero ¿cómo puede ser? Y ese es el problema de muchos, que como no saben lo que es el reino de Dios, buscan primero el reino familiar. Lo primero es el reino familiar. Mis hijos que tengan, lujos, que tengan carreras, las que más dinero produzcan, más éxito, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver con lo que quiere Dios, sino con lo que quiere la familia. Y por tanto, con esos sentimentalismos, pues ¿a dónde vamos a parar? Se vuelven consentidores de los feligreses, de la esposa, de los hijos, y por tanto sus familias y sus membresías, sus congregaciones, pues son lógicamente reflejo de lo que son sus pastores, que buscan lo suyo. Mi familia principal. Y entonces pues los demás hacen lo mismo, porque ¿qué es lo que ve en el pastor? Pues que busca tener un Mercedes, un chalet, que busca viajar en primera, que busca que sus hijos vayan a las mejores universidades, que buscan el mundo, buscan en realidad situarse en el mundo. Oye, el Señor nos pone en el mundo, pero no somos del mundo. Y bueno, pues estas personas, además, malcriadas en ese ambiente sentimental, pues empiezan a ser carnales. Y luego a ver cómo enderezan a sus hijos, que vienen carnales, caprichosos, que no piensan, no tienen amor a Dios ni al prójimo, pero puede ser que vayan al culto el domingo, puede ser incluso que toquen la guitarra y que canten con pelos largos, o con pendientes o lo que sea, no lo sé, porque es que ya esto es tremendo, pero rebeldes a la voluntad de Dios. Pues ahí vienen después las tragedias de hijos de pastores que se casan, se divorcian, hijos de pastores que acaban dejando de creer en Dios y amando al mundo y viviendo en la carne más vergonzosa. Pues este es el resultado del humanismo cristiano sentimental, y no hacen caso de lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si no lo corriges, pues ya sabes, no tendrás descanso. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Puede ser que después ya no haya esperanza, ya sea sin retorno, la rebelión ya ha blasfemado, ya, vamos, no hay quien está tan torcido que no hay quien lo enderece. Solo Dios lo enderezaría si quisiera, pero puede ser que incluso ya ni Dios quiera enderezarlo. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo le aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Humanismo cristiano, el que no corrige a su hijo porque, pobrecito, pero si es que son jóvenes, pero si es que, ¿qué es lo que van a hacer? Pero es normal, si es que tienen que disfrutar. Bueno, pues ya sabes, no estás amando a tu hijo, porque vas a cosechar la vergüenza. Y bueno, hijos vagos, por ejemplo, para poder hacer el bien. Hijos vagos, hijas que no saben freír un huevo, hijos que no ayudan en nada, que se convierten en, pues eso, en señores, y
tienen que tener quienes les sirvan en todo. No se hacen ni la cama, no ordenan ni su ropa. Hijos vagos, porque han tenido, pues eso, toda clase de servicio y no han aprendido más que a ser egoístas. Eso es lo que fabrica el humanismo cristiano. Y así dice Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuánto te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Destinados al fracaso, porque los vagos están destinados al fracaso y más en una sociedad tan competitiva. O pues eso, a vivir de los subsidios del gobierno para ser parásitos sociales, en cualquier caso. ¿Y qué diferencia lo que exhorta la palabra de Dios en Romanos 12, del 11 al 13? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hasta ahí, ¿no? En una palabra, no ociosos ni perezosos, sino diligentes en hacer el bien, porque han aprendido con la verdad de Dios y por el poder del Espíritu y por el amor de Dios a ser también compasivos, amorosos, misericordiosos con sus semejantes, y disfrutan haciéndolo, porque han dejado de ser egoístas al recibir esa espada de dos filos que ha circuncidado sus corazones. Qué diferencia tan grande. Por lo tanto, reconozcamos lo que dice Isaías 64, 5 y 6. A ver, Isaías 64. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en sus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así nos ha encontrado Jesús, pero sus misericordias nos sacan de ahí para que después el Señor nos reciba a aquellos que queremos correr haciendo justicia y nos reciba con especial gozo a los hacedores de justicia, no a los humanistas cristianos que no hacen el bien. Quizá no hagan el mal, pero no hacen tampoco el bien. Y así pues luchemos en la batalla de la fe contra estos falsos argumentos, contra estas supuestas bondades humanistas, que no son bondades, son perversiones contaminantes que producen tibios, producen personas egoístas y paralizan la acción que supone el Evangelio de Jesucristo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6, dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. No es tan difícil derribar argumentos malvados, mentirosos, filosóficos, humanistas, porque simplemente con proclamar la verdad de Cristo, esa es la defensa. Y no hay posibilidad de vencer a la verdad. Y es la verdad la que hace libre a las personas que están engañadas y que están ahí completamente en ese limbo gris del humanismo cristiano. Que Dios nos ayude para presentar esa defensa y podamos llevar a las personas a una renovación en el primer amor y las primeras obras, como nosotros queremos renovarnos cada día, al negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz diariamente y así
Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 24, nos exhorta la palabra. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es obra suya, no le estorbemos y ya está. Simplemente como niños dejémonos guiar por Él. Y así pues, terminamos con Romanos 8, del 12 al 14. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, sino para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es lo que hemos de pedir al Señor, que nos ayude a hacer cada día, orando, mediante tu Espíritu. Lleva mi mente cautiva a tu mente, oh Cristo, y cambia cada día mi corazón. Quita mis sentimientos humanos, egoístas, y pon los tuyos, que son puros. Oremos así cada día y el Señor hará su obra en nosotros. Sí, Señor, gracias. Quita toda escoria de nuestra vida, Señor, todo aquello que estorba. Para eso, Señor, a veces nos metes en el horno y tienes que subir la temperatura para que el oro que nos has dado, Señor, se desprenda de toda esa chatarra. Pero, Señor, queremos seguir adelante. Santo Dios. Queremos brillar para ti, no queremos ser vírgenes insensatas. Queremos tener aceite de reserva en nuestros vasos. No nos consideramos ricos como la iglesia de la Odisea, que se consideraba rica a sí misma. Confiamos en ti solo. Señor, sabemos que solo podemos tener riquezas tuyas, Señor. No podemos en nosotros mismos ser ricos, sino que somos, Señor, dependientes de ti. Y por eso necesitamos tener nuestros vasos con reserva, porque hay momentos difíciles y habrá momentos cada vez más difíciles y tendremos que estar prevenidos, preparados, buscándote cada vez más y más, Señor. Ayúdanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor nos bendiga.